Bien, hoy vamos a ver lo que es una cuenca. Los conceptos generales pues se los estaré solicitando, que son definiciones prácticamente, tienen el libro, en alguna de las actividades que van a estar relacionadas con el tema de hoy. Para esto, lo importante aquí es ustedes que conozcan cómo es una cuenca, cómo se traza y bajo qué parámetros se rige. Para esto, aquí tenemos la planta de las curvas de nivel de una región, me parece que es del norte de Chihuahua. Entonces aquí vamos a tener lo que son curvas de nivel, no, a lo mejor quizás no se alcanza a apreciar en la cámara, pero esperando que alcancen a entender, si es que ya las conocen, las curvas de nivel van a estar representadas por cotas. Por ejemplo, aquí tenemos una de 200 y van subiendo hasta, por ejemplo, aquí una de 2100, perdón, y 2000. Tenemos identificados algunos arroyos, que son los puntos, líneas punteadas azules. Tenemos ubicaciones de lugares, por ejemplo, aquí tenemos Cerro El Placer, El Tascate, Ojitos, aquí dice las de Juana, el 15, la Mesa, el Potrero, ¿sí? Son las regiones. Para esto vamos a trazar una pequeña microcuenca, porque realmente las cuencas pues son muy grandes, pero podemos apoyarnos de microcuenca, que es lo que voy a explicarles posteriormente de cómo van a hacer su trabajo de proyecto. Para esto debemos primero reconocer que cuando las curvas de nivel están muy juntas, digamos, unas de otras, voy a subrayar por ejemplo algunas, aquí va una, aquí va otra, ¿sí? Aquí va otra, están muy juntas estas curvas. Esto significa que son depresiones, que son terrenos muy inclinados. Entonces prácticamente cuando una curva está muy cerca de otra, prácticamente es como si fuera un paredón, ¿sí? La pendiente es muy pronunciada. Cuando están muy separadas, por ejemplo aquí tenemos esta curva de nivel y acá tenemos otra, esto nos ayuda a identificar que en esta zona existe una planicie, que prácticamente el terreno está plano, ¿sí? Está un poquito suavizado, está plano en comparación con estas. Eso es más o menos lo que representan. Para esto y trazar la cuenca, primero es necesario identificar los puntos más altos, ¿sí? Está en función de dónde nosotros queremos obtener la salida de nuestro arroyo. Va a estar definido por la salida de un cauce, de un río. En este caso, por ejemplo, vamos a identificar una microcuenca aquí. Para esto, pues, por ejemplo, vamos a pensar que queremos analizar esta región y que vamos a analizar aquí en esta zona donde dice la báscula, ¿sí? Entonces, para esto nos vamos a ir de nuestro punto de salida cortando las líneas de las curvas de nivel en algún punto, ¿sí? Generalmente o pueden ser a 90 grados con respecto a la curva. Hay programas que ya esto lo hacen de manera automática, pero es necesario que ustedes sepan, identifiquen cómo se realiza el procedimiento, ¿sí? Si me equivoco, pues me pueden corregir, para eso estamos aprendiendo, ¿sí? Aquí está un punto más alto, porque aquí se forma una pequeña depresión en la cual se nota como un óvalo, quiere decir que es el pico del cerro. Entonces, iría por aquí, por aquí, por aquí, sigue cortando. De aquí, si me voy hacia acá, ustedes se van a dar cuenta de que ya no voy a llegar mi arroyo hasta el punto donde yo quería. Entonces, de acuerdo con esto, yo tendría que irme hacia acá, porque aquí ya van los vertientes hacia otra parte. El agua de esta zona ya escurre hacia acá y el agua de esta zona escurre hacia acá. Entonces, sigue bajando, me voy hacia acá, de aquí me voy hacia acá.
Aquí, si se dan cuenta, tenemos aquí un arroyo que va hacia acá y tenemos un arroyo que va hacia acá. Entonces vamos a pensar que pase por aquí. El punto más alto. Otra vez el punto más alto. Sigue bajando, bajando. Aquí tenemos arroyos hacia acá y hacia acá. Entonces nos vamos a ir pensando por esta parte. De aquí, yo si me voy hacia acá voy a salir en otra parte que no es. Entonces me voy por aquí, ahí está el arroyo hacia acá, hacia acá. Y aquí puedo identificar que tengo, si acá es mi salida, tengo aquí, 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 pasa aquí y así. Y esta sería mi salida, el exutorio, ¿sí? Esta sería mi microcuenca, por decirlo así. De esa microcuenca pues es necesario identificar algunos parámetros importantes. En este caso, por ejemplo, uno de ellos son los ríos. Aquí tenemos un vertiente, que es el arroyo más lejano. Y este río, si se dan cuenta, de aquí hacia acá surge uno hacia esta zona y hacia acá otro. Aquí está el río. Continúa, continúa. Sigue su cauce por esta zona, si se alcanza a apreciar ahí en el... Continúa. Sigue bajando. Sigue bajando hasta llegar aquí, ¿sí? Pero a su vez este mismo arroyo está conformado por otros, ¿sí? Pequeños. Y a su vez estos por otros pequeños, ¿sí? Vamos a pensar que es esto. Aquí viene, aquí no se alcanza a ver. Es que le coloco pegamento para que no se rompa de tanto abrir y cerrar. Aquí van algunos. Van otros. Tenemos más ríos. Aquí van otros más pequeñitos, ¿sí? Entonces, todos esos son los ríos, pero el principal vamos a pensar que es este, ¿sí? Y que los aportes de los secundarios van hacia este. Entonces, de acuerdo con esto, de acuerdo con lo que se explica, este sería un análisis en el cual tenemos ríos, arroyos, más bien dicho, tributarios, que serían los pequeños, y el principal, ¿sí? El que recolecta todo lo que se junta hacia esa red. Entonces, a esto se le llaman ramificaciones de cuenca. Las más utilizadas, por ejemplo, son las de Orton y las de Gravelius, ¿sí? En este caso, pues, también hay simplificaciones. Por ejemplo, este puede ser un río de numeración 4. Y vamos a pensar si tiene una derivación, este sería un 3. Y si a este tiene un chiquito, sería un 2. Y aquí sale un chiquitito, sería un 1, ¿sí? A ver si se... A ver, en otro caso tenemos un 4. Este sería un 3, por decir así, porque sale de... No, sería un 2. Y este cachito sería un 3, ¿sí? Y si por aquí saliera un cachito, sería un 1. Y este de acá sería un 1, ¿sí? Entonces, el 4, el de mayor orden es el 4. El 3, por decir aquí, sería este cachito. El 2, este de acá. Y el 1 serían estos cachitos, ¿sí? Esa sería la ramificación de acuerdo a las clasificaciones. Para ello, pues ustedes van a investigar los conceptos generales, ¿sí? Prácticamente, pues es pura investigación. Sin embargo, aquí lo importante es que ustedes conozcan cómo se hace este tratamiento de datos. Este sería nuestra salida de río. Hay software que prácticamente uno le da y genera toda la microcuenca donde uno quiera obtener los datos de mayor importancia, como el rectángulo equivalente, la longitud principal, el área de la cuenca,
todos los parámetros relacionados con el estudio de este tipo de regiones hidrológicas. Ahora, ¿para qué nos va a servir la cuenca hidrológica? Nos va a servir para conocer cómo es el comportamiento de las aguas en esa zona, ¿sí? Y para ello vamos a hacer un análisis. Vamos a pensar que la cuenca, ya vimos cómo se puede trazar. Vamos a pensar que es algo así. Como una hoja, ¿sí? Esa es la cuenca. Y como les comentaba, pues esta cuenca tiene una área, tiene un perímetro, tiene un río, ¿sí? Que es el que rige. Está regida por las cotas, curvas de nivel y demás parámetros. Pues va a ser una actividad de investigación. Si esta es la salida de nuestro río, vamos a pensar que tenemos el río. ¿Sí? Ese sería nuestro río principal. Tenemos otro por aquí, otro por acá y otro por acá. Pensando que este sea el principal, lo voy a remarcar un poquito más grande para hacerlo más real. ¿Sí? Entonces este va a ser nuestro río principal, algo así. Y le vamos a poner, como les comentaba, por ejemplo el 4, que es el 4. Estos, a ver si alcanza a apreciar los colores. Este sería un 3, 3, 3, que le aportan escurrimientos superficiales al 4, 3. Después vamos a pensar que de este 3 hay uno hacia acá. Este sería un 2, ¿sí? Algo así. Y después, entonces si este es un 2, prácticamente aquí donde se bifurcan, este también sería un 2, ¿sí? Y el 3 empezaría de aquí hacia acá. Así. Un 2 y este sería 2 y este sería 3. ¿Sí? Aquí es en las bifurcaciones. Y así. Y vamos a pensar que el 1 sean unas pequeñas ramificaciones que aparecen eventualmente cuando llueve bastante, ¿no? Bueno, por decir algo. Ahora, tenemos nuestra microcuenca. Para ello, pues, es necesario conocer que en esta microcuenca se va a presentar un efecto, un sistema que se llama balance hídrico. ¿Sí? El balance hídrico va a estar compuesto por la evaporación, la evapotranspiración, la precipitación, los escurrimientos, lo que infiltra, ¿sí? Y pues es un proceso muy grande, pero sería prácticamente los parámetros más importantes. Y por ejemplo, lo que almacena el suelo, ¿sí? Entonces, con esto es importante que ustedes reconozcan las regiones. En su caso del proyecto, vamos a pensar que aquí tenemos una estación climatológica. Las estaciones climatológicas nos proporcionan estación climatológica.
climatológica, baja el acento, nos proporcionan datos de cuánto llueve. Muchas veces las estaciones están fuera, y entonces lo que se tiene que hacer es extrapolar esos datos mediante una triangulación regional. Entonces tenemos la estación climatológica aquí, que con suerte estuviera dentro de nuestra cuenca. Entonces, el primer paso, una vez identificada los ríos, la topografía de esta zona y la estación, en su caso, vamos a identificar lo que es las coberturas de suelo. Vamos a pensar que aquí esté la urbe, la urbanización, ¿sí? Y que por acá esté otra urbanización. Urbe, que por acá esté otra. Un pueblito. ¿Sí? Vamos a pensar que por aquí esté una zona boscosa. Por acá está otra zona boscosa, residencias con bosques. Bosque, que todo esto sea bosque. Esto es muy importante, identificar esto, ya que nos ayuda a evaluar cómo es el comportamiento del agua en una microcuenca, ¿sí? Identificar todas las zonas. Vamos a pensar que también, aparte de bosque, hay zonas donde no hay nada. Aquí, por ejemplo, que no haya nada, toda esta zona. Suelo desnudo. Es quiere decir que no hay nada. Que por acá en el cerro, a lo mejor por las corrientes, tampoco. Suelo. La clasificación de suelos es muy importante, después lo vamos a ir viendo por qué. ¿Qué otro? Pensando, vamos a pensar que aquí hay cultivos, en esta zona de aquí. Tenemos aquí agrícola. Vamos a pensar que por aquí también hay cultivos. Ajá. Es muy importante, como les comento. Después vamos a ver por qué es tan importante y por qué esos parámetros influyen para lo que es el balance hídrico. De acuerdo al programa, pues el balance hídrico viene al inicio, pero deberíamos de conocer de dónde sale cada factor. Agrícola. Vamos a pensar que aquí está otro por aquí, agrícola. ¿Sí? Agrícola. ¿Qué otro se me puede estar pasando? Tenemos agrícola, bosque, urbanización, suelo desnudo. Por ejemplo, para el pastoreo, que serían pastizales. ¿Sí? Pastizal. Pastizal. Vamos a pensar que por aquí abajo hay otro pastizal. Pastizal. Vamos a pensar por acá. Pastizal. ¿Sí? Entonces tenemos ya identificadas algunas de los usos de suelo, que son los que típicamente vienen en lo que son los planes de desarrollo municipal. Entonces aquí vamos a hacer una identificación de suelos. Suelo desnudo significa que no vamos a tener cobertura. Bosque, pues bosques. Vamos a pensar que aquí pasa, por ejemplo, esto así.
que es esta zona, todo lleno de árboles, que estos sean pastizales, así, ¿sí? Acá por ejemplo que sea esto así, que sea algo así, pastizal, agrícola, agrícola. No, aquí no, aquí sería, tenemos agrícola también acá, a lo mejor por las condiciones, que sea esto agrícola hasta acá, que esto sea pastizal, espera que entonces algo aquí que lo divida, aquí a lo mejor el río, eso se alcanza a ver con programas muy sofisticados, por ejemplo el googlear permite ver esto. Aquí urbanización, vamos a pensar que la urbe sea todo esto que lo rodea el río. Entonces así prácticamente. Entonces ahora con colorcitos yo para poderlo identificar. Vamos a pensar que esto sea agrícola. Esto ya con los software se vuelve muy rápido identificar estas regiones. Todo esto que sea agrícola. Agrícola hasta acá. Todo esto. También agrícola. ¿Por qué es importante esto? Porque no todo lo que llueve infiltra realmente. Entonces es necesario, si vamos a hacer algún balance, es necesario conocer de qué es nuestra región donde lo vamos a hacer está compuesto, ¿sí? Para no generalizar o hacerlo de manera global. Muchas veces lo que sucede es que uniformizamos, decimos todo es bosque y realmente no, por eso a veces las cuentas ya no salen. Entonces vamos a pensar que todo eso sea agrícola dentro de la cuenca. Aquí tenemos pastizal, ¿sí? Porque el agua es absorbida de acuerdo al tipo de planta, ¿sí? No es lo mismo, la misma cantidad de agua. Pastizal, aquí está otro de pastizal, aquí está otro de pastizal. Tenemos pastizal, pastizal, bosque, bosque. Tenemos bosque, tenemos más bosque, incluso el bosque va hasta acá. Tenemos bosque, toda esta zona, eso es muy importante. A veces lo que podamos es aproximar valores. Digamos que aquí sí hay unos cuantos árboles o digamos que hay pastizal muy pequeños, pero los árboles empiezan a entrar a esta zona, pues podemos considerarlos como árboles, ya es a juicio de acuerdo a la experiencia. Tenemos urbanización, urbanización, urbe, urbe, solo. Entonces, ya nuestra cuenca no es una sola región, está compuesta por varias subregiones. Entonces, aquí tenemos que sacar las áreas. Área agrícola, que sería toda esta región, ¿sí? Área bosque, todas las regiones. Área urbe, ¿sí? También las áreas. Área suelo desnudo, en caso de existir. Y área pastizal,
¿sí? Nos va a dar un área 1, un área 2, un área 3, un área 4 y un área 5. Y la suma de estas debe ser igual a la suma total de la cuenca, ¿sí? Toda la cuenca debe de sumar eso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el balance hídrico se compone de estos parámetros y estos parámetros van a estar cambiando en función de lo que nosotros queremos analizar. Vamos a pensar que tenemos, por decir algo, tenemos esta plantita. Que es un, ¿sí? ¿Sí? Vamos a pensar que es esta plantita, ¿sí? Esta plantita tiene un desarrollo. A esto le vamos a ver nivel de terreno natural, que es donde está la superficie. Tenemos una zona radicular, ¿sí? Que está compuesta por suelo. Esta pues debe tener un contenido de humedad, ¿sí? Que permita que la planta esté desarrollando. Aquí vamos a pensar que esté lloviendo, la precipitación. Va a haber parte del agua que se va a retener aquí, ¿sí? Se le llama retención, ¿sí? Después de que se excede esa capacidad, empieza a escurrir el agua en las hojas, ¿no? Empieza a caer. Empieza a caer el agua. Vamos a pensar en gotitas. Ya que aquí ya se retuvo agua y empieza a escurrir, ¿sí? Entonces, una vez que sucede esto, vamos a pensar que aquí hay una pequeña depresión. Y aquí se almacena agua. Entonces, aquí al mismo tiempo, ya una vez que dejó de llover, el agua va a empezar a evaporar, ¿sí? Y parte del agua va a empezar a infiltrar. Va a infiltrar. Cuando el agua supere la profundidad de las raíces, por ejemplo aquí, el agua ya va a percolar. ¿Hacia dónde? Pues hacia capas más profundas o a lo mejor hacia acá, o no se sabe. Pero el agua ya liberó la zona radicular y va a empezar a percolar o igual a infiltrar. Infiltración eficaz, ¿sí? El agua que ya liberó la zona de raíces. Al mismo tiempo, la plantita va a necesitar agua por las raíces para que crezca, que va a ser la evapotranspiración, ¿sí? Entonces tenemos parámetros, tenemos la precipitación como nuestra fuente de suministro, va a haber una retención en algunos casos, sobre todo donde hay cobertura vegetal, va a escurrir, incluso si la topografía, pensando aquí que sea una zona de ladera, el agua va a escurrir en esta dirección, ¿sí? Va a escurrir hacia acá. Aquí escurre sobre la cobertura, pero aquí va a escurrir sobre el terreno. Aquí va a escurrir sobre el terreno natural, el escurrimiento. Se va a evaporar cuando se mantiene almacenada en la superficie, pero también va a estar infiltrando. Y una vez que libera la zona radicular, va a percolar o como infiltración eficaz. Entonces son las variables que debemos de conocer, que se van a estar viendo durante el curso, a fin de que ustedes conozcan cómo interactúan. Entonces este comportamiento, por ejemplo, vamos a pensar que esto sea aquí, en el agrícola. No va a ser lo mismo que aquí. Aquí si es desnudo, prácticamente el agua va a ser del suelo, no va a haber cobertura que le obstruya el paso. Y en urbanización no se diga, si está urbanizado,
prácticamente el agua va a escurrir sobre las banquetas, sobre los pavimentos. Entonces es algo que se va a estar revisando de acuerdo a estas condiciones. Pero sí es necesario que ustedes identifiquen cómo es el procedimiento y para qué nos va a servir realmente. Entonces, en función de todo esto, se va a poder hacer un estudio más detallado de una región, de una microcuenca. Entonces, pues dudas y comentarios, pues los vamos viendo en el transcurso del aprendizaje.